Muy buenas tardes a todos, mi nombre es William González, estudiante de la UNAD, estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones. En el día de hoy les voy a explicar el ejercicio donde será el componente práctico, donde veremos prácticas del efecto fotoeléctrico y radiación del cuerpo negro. Entonces, primero vamos a hacer la radiación del cuerpo negro, donde tenemos este siguiente simulador, donde vamos a manejar unos valores, donde veremos cómo modificamos la temperatura, el zoom, el visor de las variables, en los valores del gráfico, las etiquetas, la intensidad y cómo hacer una captura. Ya en el simulador tenemos unas temperaturas asignadas y en base a esas temperaturas vamos a ir modificando en el simulador. Como lo puedes ver acá, la temperatura 4450, que es la que seleccionamos, 4450, y vemos que ocurre. Vemos su intensidad, los valores de la onda, de la densidad espectral, del rango visible del infrarrojo, de cómo está aumentando en base a su temperatura. Si se sale del rango del espectro visible de los humanos, o si está por fuera a medida que va bajando la temperatura, o cómo aumenta este infrarrojo. Entonces, en base a las temperaturas que escogemos, a los valores que tenemos, nos vamos poniendo en el simulador y vamos tomando captura de cada uno y viendo qué es lo que ocurre. Va aumentando el infrarrojo a medida que va bajando la temperatura, está fuera del espectro visible, y a medida que va aumentando está dentro. También se disminuye a medida que aumenta la temperatura, se disminuye la longitud de onda. Y entonces es con las cuatro temperaturas. Y en base aquí tenemos los resultados, que lo tenemos en una gráfica: la temperatura, la longitud de onda máxima, la intensidad, la densidad de potencia espectral y con sus unidades. ¿Listo? Entonces listo, ahí ya tenemos esa parte. Luego hacemos unas gráficas en Excel donde nos piden relacionar la longitud de onda con respecto a la temperatura. Entonces aquí tenemos la gráfica, la longitud de onda versus la temperatura. Entonces, como ya habíamos dicho, a medida que la temperatura aumenta, la longitud de onda disminuye. En base a este gráfico lo podemos ver, y en el gráfico también se puede ver cómo la longitud de onda va disminuyendo a medida que vamos aumentando esa temperatura. Luego nos piden eh, la temperatura con respecto a la densidad de potencial espectral. Aquí tenemos la gráfica, que también se ve como que es un poco diferente, donde está subiendo, es ascendente, pero hacia la otra dirección. Entonces podemos decir que a medida que aumenta la temperatura, su densidad de potencia también aumenta. Aumenta más o menos igual. También esa relación la vemos que es a la ley de Stefan Boltzmann. Esa relación de potencia espectral y temperatura. También nos piden la longitud de onda máxima con respecto a la intensidad. También tenemos un gráfico que apunta hacia la otra dirección, entonces vemos que varía la intensidad en función de la longitud de onda. Y esto proporciona una distribución espectral de la radiación emitida por un objeto de función. Y esa relación de temperatura, de longitud de onda máxima e intensidad, se debe a la ley de Wien, que establece que la longitud de onda en la que se produce la máxima radiación de un cuerpo negro es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el resultado, varios gráficos de cómo se relacionan y en base a sus leyes que se han descubierto en su momento. Y vemos también que pues aquí tenemos la temperatura de la Tierra, la temperatura de una bombilla, después a medida que aumenta la temperatura del Sol, y ya bueno, ya unas temperaturas ya impresionantes que como se aumenta un montón la temperatura ya hasta se sale del rango visible, y si se disminuye mucho también se sale del rango. Tiene como un término medio, se está dentro del espectro visible que podríamos ver. Luego
Tenemos el efecto fotoeléctrico. Para este también tenemos un simulador donde vamos a mirar varios materiales que seleccionamos y vamos a ver su longitud de onda, su frecuencia, el voltaje, el potencial de frenado que ocurre al liberar electrones de un objeto al inducirles una luz y determinar longitud de onda. Entonces, en el simulador vamos a seleccionar los materiales y vamos a ver a qué longitud de onda se empiezan a liberar los electrones. Entonces aquí para el berilio es una longitud de onda de 246 nanómetros. Entonces aquí lo vamos a ver. El primer material, berilio. Entonces vamos a ver que 246 más o menos acá así. Se empieza a liberar los electrones. Ya después de eso, si aumenta un poco más, ya no sale nada. No se liberan los electrones del material. Entonces, en base a esa longitud de onda y a ese rango espectral, ese rango de luz, podemos liberar los electrones de ese material. Y así con los demás, así lo vamos probando con los demás materiales de cómo funciona. Listo. Entonces, eso también se puede comprobar en base a una ecuación donde nos piden pues, calcular la longitud de onda capaz de liberar los electrones, donde se puede usar esta fórmula donde es la longitud de onda límite igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la función de trabajo de cada material. Entonces en base a la función de trabajo de cada material eh, se va a liberar con más longitud de onda o menos. Entonces en base a esos cálculos lo podemos validar. Y aquí se ven todos los procedimientos de cómo se hace y demás. Listo. Entonces, para cada longitud de onda en un lado tuvo cada material. Entonces nos piden ver que a esa longitud de onda en qué rango del espectro visible está. Pero como vemos es de 248 nanómetros que está fuera de ese rango de espectro visible. Por lo tanto, no esa luz que influye dentro del material, de los materiales, que es el berilio, el carbono y el cobre, no es un rango que sea posible que lo podamos ver. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? El potencial de frenado que nos piden en el simulador. Eso lo podemos ver, eso lo podemos calcular mediante unas fórmulas que están aquí, que es esta fórmula acá y la relacionamos de esta manera, donde es la constante de Planck, la velocidad de la luz o la longitud de onda, es la función de trabajo. Y pues eso se puede ver acá. Cuando se liberan los electrones, en base a la luz inducida, uno puede aumentar el voltaje acá. Y eso que hace con los electrones hace que no se puedan ser liberados o se los retenga. Entonces a medida que uno va aumentando esta parte de acá, se ve que el potencial de frenado o a medida que este voltaje aumenta, los electrones se devuelven y no pueden seguir derecho. Entonces con un poquito de voltaje nada más, ya vemos que es complicado seguir adelante. Entonces aquí podemos ver cómo actúa en base a... Y si ya, bueno, aquí vemos que si aumentamos un montón, el potencial de frenado no va a poder ni salir del material. Y aquí hacemos unos cálculos para comprobar esa parte de ahí. También para calcular la energía cinética máxima de los electrones que se tiene. Entonces, digamos, también vemos que hay unos resultados negativos. O sea, no hay una energía cinética máxima en el sentido tradicional. O sea, nos indican una energía cinética del lado contrario que se mueve a esa velocidad. También podemos encontrar eh, la velocidad máxima de los electrones emitidos. Entonces, en base a una fórmula podemos encontrar la velocidad máxima que ocurre dentro de estos electrones que son inducidos
sin potencial de frenado. Y para eso podemos hacer ciertos cálculos y comprobarlo en el simulador. En base a esto pues ya tendremos gran parte de cómo lo efectuamos. Podríamos tener en cuenta la frecuencia que se tiene en este simulador, los diferentes materiales como lo puede ser los que tenemos, el Cooper, que es eh, el cobre, y el carbono, que son los materiales que tenemos. Y como vemos más o menos a la misma longitud de onda, siempre va a tener liberación de electrones. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.